Hola a todos y bienvenidos al primer directo de la temporada tras estas vacaciones veraniegas que hemos tenido por aquí, por España. Y además empezamos con un tema que ha despertado muchísimo interés pues, en muchos clientes que también me han contactado con la intención de crear un plan de negocio para la hora de abrir su restaurante. Así es que, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos por uniros a este directo y a los que lo veis en diferido. Ya sabéis que en el canal trabajamos todo lo relacionado con la gestión de restaurantes. Así es que si no estáis suscritos, si os interesa este tema, podéis darle al botón de suscribir. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado que es el CEO de Mesaco. Además, tiene una amplia trayectoria a nivel financiero en las consultoras de las Big Four y ahora es especialista en asesoramiento 360 a nivel financiero para hosteleros. Así es que vamos a darle paso. Hola, Muy Alberto. buenas, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. Sí que me gustaría que, para los que no te conocen, te presentases un poco y nos comentases quién es Alberto y qué es Mesaco. Vale, buenas. Mi nombre es Alberto Merello, soy de Madrid y mi formación es financiera. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas y luego mi trayectoria profesional se ha basado principalmente en las consultoras, como bien ha comentado Marta, Big Four, pasando principalmente tiempo en auditoría para luego dedicarme más a lo que serían due diligence, que sería otro tipo de auditoría para compraventa de empresas y posteriormente al análisis de deuda y reestructuración financiera. Pasados unos años, debido también al, digamos, gusto y amor que le tengo hacia la gastronomía y lo que me gusta comer y beber, todo hay que decirlo, empecé a pensar y a conocer algunas exigencias que estaba viendo en el mercado, como era la necesidad pues, de un asesor financiero para los hosteleros. No hablamos de una gestoría, no hablamos de un despacho profesional, hablamos al final de alguien pues, que te pueda ayudar a elaborar tu plan de negocio, que te pueda asesorar a la hora de elegir los sistemas de venta, a la hora de monitorizar tus métricas y tomar decisiones. Entonces, Mesanco empezó en 2022, llevamos un año y poquito y la verdad que estamos muy contentos con el crecimiento que está llevando a cabo la empresa. Cualquier otra cosa, ya sabéis, contactáis con Marta o si no, mi perfil ya lo tenéis en todas las fotos que ha subido Marta. Sí, además lo dejaremos después al final también en la descripción para que puedan contactar contigo ante cualquier duda que vaya surgiendo, ¿vale? Alberto, te habrás dado cuenta también que al iniciar en este mundo de la hostelería, que es tan apasionante, nos encontramos con muchos casos en los que bien por desconocimiento de gestión, por falta de conciencia o incluso también como un atajo de la planificación, excluimos el hacer los planes de negocio a la hora de abrir un restaurante. A mí me gustaría que nos explicases un poco por qué tú consideras que es fundamental hacer o llevar a cabo un plan de negocio. Vale, un plan de negocio en realidad es un mapa de lo que va a ser nuestra actividad. Ese mapa nos va a dar una idea y una visibilidad de los objetivos y las estrategias para llevar a cabo. Realmente nosotros tenemos una idea y pues al final sería lo mismo de decir, vamos a visitar una ciudad, ¿qué plan tenemos? ¿Qué rutas tenemos? Hay que tenerlo a la hora de tener tu empresa. Un plan de negocio, al final no son 200 páginas en las que describamos pues qué se hace en la cocina o qué hacemos en sala o cómo hablamos con los proveedores, que también. Simplemente podemos tener un plan de negocio en el que digamos a dónde vamos a ir y cómo queremos ir. También no solamente nos ayuda en ese aspecto, sino que nos va a dar una estabilidad y una seriedad a la hora de poder hablar con bancos o hablar con posibles inversores. Entonces, yo empezaría siempre diciendo que un plan es el mapa de nuestro negocio. Y para tener ese mapa bien estructurado y contar con ese plan de negocio completo, ¿qué elementos son los que se deben de incluir? Pues principalmente un plan de negocio debería incluir, si no son todos, son al menos una descripción del negocio, es decir, cuál es nuestro concepto. Tienes que escribirlo, tienes que saberlo, tienes que tenerlo claro. Dónde estamos y
¿cuál es nuestro público objetivo? No el buyer persona que tanto hemos hablado tú y yo, pero sí cuál es nuestro público objetivo. Luego, un breve análisis de mercado. No tenemos que irnos a una gran empresa, sino un breve análisis de mercado. Oye, si queremos abrir una panadería aquí en la esquina, oye, hay que ver un poco si no hay otras 3 panaderías en la esquina. Hay que ver un poco si la gente la está comprando en el supermercado o si realmente es un reclamo. Viendo un poco todas estas líneas, habría que luego trazar lo que son esos proyecciones financieras, es decir, cómo vamos a conseguir vender, qué vamos a vender y cuánto nos va a costar producir esas ventas. Porque ese coste de producción del que hablamos no es solamente la materia prima. Vamos a ponernos ahora en un bar de bocadillos. No es solamente el pan, el jamón y el queso de un sándwich mixto. También hay que tener en cuenta siempre pues, los alquileres, los suministros y sobre todo un tema muy candente, el personal. Entonces, pues un plan de negocio tiene que incluir principalmente lo que te digo, una descripción de qué es el negocio, un breve análisis del mercado y saber nuestro público objetivo y unas proyecciones financieras en las que debemos incluir cómo vamos a vender, qué vamos a vender y cómo vamos a gestionar nuestros recursos, alquiler, personal y materias primas principalmente. Luego hay algunos otros costes, son menores normalmente, pero principalmente estos son los 3 principales costes. Es muy importante, ya hablando un poco de manera más complicada, siempre tener un análisis de riesgos y contingencias. Obviamente esto no lo puede hacer cualquiera, pero siempre es bueno decir, oye, no va a volver a pasar una Filomena, pero hay que tener un plan o un COVID o cualquier cosa. Hay que tener siempre unos riesgos, desafíos y planes para poder adecuarnos. Entonces, este es nuestro mapa para poder llevar a cabo todos estos planes y poder jugar con ellos. Bueno, al final podríamos resumir un poco qué es nuestro mapa o nuestra guía, ¿no? Lo primero, que nos va a evitar perder dinero y tiempo y lo segundo, que nos va a permitir tener ese control de costes, esa gestión financiera y además pues no ir perdido un poco dando palos de ciego y desencadenándose en problemas, ¿no? que luego al final nos encontramos y que se podían haber solucionado previamente teniendo un plan de negocio, ¿no? Como, pues, por ejemplo, puede ser poner un establecimiento en una ubicación que es incorrecta o donde no se encuentra su público objetivo o hacer una creación de una oferta gastronómica que no corresponde al público objetivo de la zona, ¿no? O sea, evitar un poco todo este tipo de situaciones. ¿Podrías compartirnos algún ejemplo de algún restaurante y el impacto que ha tenido el plan de negocio en la rentabilidad? Sí, vamos a ver. No he hablado con ningún cliente sobre si puedo decir su nombre, así que si le cambiamos el nombre. Exacto. Podemos evitar el nombre, llamarlo cliente o ponerle otro nombre, como tú prefieras. Vale, bueno, pues digamos que realmente, llamémoslo, pues Sabores del Mar. Este restaurante inició post-COVID, perdóname, al final con una sobredimensión de gastos de coste de personal, con un concepto erróneo, digamos, por un menú que no era lógico para lo que requería la zona, como bien comentabas. Y entonces, pues al final tenía un negocio que no generaba dinero. Entonces, ahí realmente lo que se hizo fue, se revisó cuál era el plan. El plan no era correcto porque tú tenías pensado vender a un tipo de cliente que no estaba yendo. ¿Y por qué no estaba yendo? ¿Qué era más fácil? ¿Hacer que ese tipo de cliente fuera o adecuarnos al tipo de cliente que tienes? Esta es una decisión difícil porque muchas veces la cabeza y el corazón van por lados distintos. No es lo mismo hacer espaguetis con queso y tomate que hacer esferificaciones. Entonces, pues, en este caso se decidió primero por la rentabilidad porque aunque sea feo hablar de dinero, todo el mundo está para, al final trabajamos para algo. Y si tú tienes empleados, no puedes permitirte no tenerlos en cuenta. Entonces, realmente aquí se hizo, pues como decimos nosotros, una auditoría en la que revisamos un poco todas las distintas áreas y decidimos
junto obviamente con el dueño, el chef y los demás, reducir el menú, apalabrar con proveedores nuevos costes y por lo tanto poder ofrecer un menú distinto, un precio de menú distinto a ese público que ya teníamos. A partir de ahí, aunque no es todo nuestro, todo hay que decirlo, hemos logrado mejorar en un por 10 el incremento de la rentabilidad, que no es un 10%, es un por 10. Esto ha sido en 9 meses. La verdad es el caso más extremo, pero es bastante interesante. Y no ha sido un gran cambio, es decir, no estamos pasando a hacer esferificaciones a espaguetis con tomate. Estamos diciendo que son pequeños cambios adecuándonos a lo que ya tenemos, porque es mucho más fácil hacer pequeños retoques que llegar, destruir y construir de nuevo. Totalmente. Yo siempre digo, Alberto, que al final lo que no se define no se puede medir y lo que no se puede medir al final se desvanece, ¿no? ¿Qué métricas, o sea, al final un plan de negocio, para que no quede simplemente en ese mero documento, entiendo que hay que actualizarlo o bien hacer un seguimiento con unas métricas financieras? ¿Cuáles son estas métricas que nos recomendarías tener en cuenta, ¿no?, a un propietario de restaurante para poder monitorear regularmente el negocio? Mira, pongamos el ejemplo de que hemos hecho un plan de negocio para un nuevo restaurante y hemos abierto. Al final, ese mapa del que estamos hablando está vivo, cambia. Nosotros habíamos dicho que en el mes siguiente a la apertura íbamos a estar facturando tanto. Pongamos, me lo voy a inventar todo, 10.000 euros. Y que los costes iban a ser un tanto por ciento y a partir de ahí al final está vivo. Todos son variables que se mueven, gente que entra, precios que suben. Entonces, no podemos quedarnos fijos. Por lo tanto, al final, un plan de negocio también nos sirve como presupuestos. Y entonces podemos empezar a tener diferentes variables en ese presupuesto y ratios en los que nos podemos basar. Para mí, uno de los ratios más difíciles, aunque a la gente le parezca sencillo, es difícil, es el precio que tú pagas por tus aprovisionamientos. Es decir, ¿cuánto gastas en comida? Porque mucha gente, lo que conocemos como food cost, ahora que está de moda hablar en inglés, yo hablo mucho en inglés, todo hay que decirlo, pero esto que llamamos food cost, es decir, si nosotros hemos vendido 10.000 euros y hemos gastado 3.000 euros en materia prima, tenemos un food cost del 30%. Es decir, tener claro que estamos gastando un 30% de nuestros ingresos en comida es clave. Es clave. Igual que es clave saber cuánto estamos teniendo en nuestra estructura de personal, porque al final el alquiler es un muro contra el que nos vamos a chocar todos los meses. Es un contrato que tenemos y por norma general entiendo que todo el mundo lo tiene fijo. A nadie se lo cambian por meses. Entiendo que todos lo tenemos fijo. Entonces, al final, y el personal, a día de hoy, nos gustaría que fuera más estable, pero digamos que también debería ser fijo. Podemos darles mejoras, pero donde más podemos jugar y hacer crecer nuestro negocio es a través de los aprovisionamientos y de una mejora del personal. Pero bueno, a través de los aprovisionamientos. Yo creo que tanto los aprovisionamientos como el flujo de efectivo, es decir, no lo que estamos generando en caja, sino cuánto dinero tenemos a final de mes. Es decir, si hemos empezado con 100 euros y hemos acabado con 800, ¿por qué? Entender dónde se ha ido el dinero y por dónde ha entrado ese dinero. Sí, porque al final es con el dinero que vamos a pagar a nuestros empleados y a nuestros proveedores, que al final son los que mantienen el negocio. Nosotros también, pero nuestros empleados y los proveedores está claro que son importantes. Otro rango o indicador KPI importantísimo sería el ratio de ocupación o la rotación que tenemos. Es importante saberlo, igual que la temporalidad. En la costa es muy importante saber que a partir de Semana Santa llegamos todos los madrileños. Empezamos ahí, ya vamos, ya empezamos los fines de semana y en verano llegamos ya todos. Entonces, pues no es lo mismo que ellos cierren en enero y en febrero que algunos decidan cerrar en julio y en agosto, como son restaurantes en Madrid. Hay que estar preparados para eso, hay que estar preparados para distintos, o para cerrar los lunes y los martes en vez de los sábados, que los domingos y los lunes. Todo eso son pequeñas diferencias, es decir, ¿qué facturación estoy teniendo yo diaria? ¿Por qué tengo tanta gente este día? ¿Por qué tengo menos gente estos días? Todo eso son pequeños datos que nos tenemos que preguntar el por qué. Porque
ningún dato es bueno, ni ningún dato es, bueno, no malo, sí suelen serlos. Pero lo que nos tenemos que preguntar es un depende. Este es bueno, pero depende. Si aquí ha venido gente y se ha bebido mucho vino, o un producto tenía mucho coste, es mucha venta, pero también mucho coste. Entonces, realmente hay que analizarlos. No podemos tener únicamente un indicador para decir que algo es bueno. O solamente mi opinión o la opinión desde nuestra parte como asesores no va a ser la única y buena. También lo que opina el cliente, lo que opinas tú como dueño del local. Al final son distintas opiniones que se tienen que juntar para poder decir si lo que está funcionando es correcto. No puede ser únicamente un indicador, decir, quitamos. Por poner un ejemplo, perdona que me esté alargando con este tema. No, me parece súper interesante y además yo creo que es muy interesante también para todas las personas que nos pueden estar escuchando. Porque es algo que se da precisamente bastante. Y tú y yo lo sabemos que nos hemos encontrado casos de este tipo. Algunos casos nos hemos encontrado ya. Productos que tú consideras estrella o que consideras insignia de tu negocio son productos deficitarios. Según un asesor financiero podría decirte que lo quites, pero al final es tu producto estrella. La gente viene por él. Pierdes dinero con ese, pero lo puedes ganar con los acompañamientos, lo puedes ganar con otras cosas. No lo tienes que quitar porque igual entonces deja de venir la gente. Entonces me refiero, un indicador puede ser malo, pero también es depende. Todo depende. O sea, me refiero, suena muy gallego, muy político, pero pero lo que me refiero es que con un solo indicador no tenemos suficiente y con una sola opinión no tenemos suficiente. Es decir, necesitamos muchas pequeñas dosis o muchas pequeñas píldoras para poder tomar una decisión en cuanto a la hora de poder decir nos está yendo bien, nos está yendo mal. Un solo mes bueno no es para tirar cohetes, un solo mes malo no es para alarmarse. Hay que tener cabeza y siempre depende. Tener una visión también más global del negocio y saber lo que está pasando en todo el negocio, no en algo tan concreto, ¿no? Y luego también algo muy interesante que has dicho, ¿no? Esta respuesta de depende, al final trae algo muy importante detrás, que es el pararse a pensar y analizar, ¿no? Algo que muchas veces pues, nos cuesta por el ritmo diario y más el que se lleva a cabo en un restaurante, que no tenemos ese tiempo para pensar, para analizar y para hacernos realmente las preguntas concretas y correctas que nos ayuden, ¿no?, a detectar cuál es el origen de todo esto, ¿no? De aquí, pues que al final siempre la visión que te pueda aportar un consultor o un asesor, ¿no?, que tiene esa visión externa y lo con otra perspectiva, ayude en ese sentido. Tenemos una pregunta de Paqui Bravo que nos dice, si en lugar de alquilar un local, voy a ponerlo en pantalla. Vale. Si en lugar de alquilar un local lo compro, en el plan de negocio pongo las mensualidades de la hipoteca en lugar del alquiler. Mira, me parece una pregunta buenísima. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de plan de negocio. Me parece perfecto. El plan de negocio para mí es el restaurante. Y un restaurante tiene que ser una empresa, ¿vale? Cuando hablamos de negocio, lo que nos tenemos que referir es al dinero que genera el restaurante, no la empresa. Es decir, vamos a ver si esto es complicado, pero quiero intentar explicarlo bien, ¿vale? Pues me parece una pregunta clave y muy importante. Nosotros podemos tener un negocio muy exitoso. Por ejemplo, con la pregunta de Paqui, si nosotros tenemos un local que es nuestro porque lo hemos comprado, ¿vale? Y tenemos una hipoteca, obviamente, a nivel de cuenta de resultados, vamos a tener una mayor ganancia. Pero después, como bien comenta Paqui, las mensualidades de la hipoteca se tienen que descontar. Irán por debajo en ese plan de negocio. No a nivel de negocio, pero sí a nivel de empresa. Porque ahí volvemos al flujo de efectivo tesorería. No sería plan de negocio, pero sí sería tesorería. Es decir, no me afecta al restaurante a mi día a día, porque no voy a tener a mi proveedor, pero sí voy a tener al banco, por decirlo de alguna manera. El banco es acreedor y va a venir a principio de mes o el día que tengamos pactada con la hipoteca a decirme, oye, me tienes que pagar. Entonces,
esto es muy, muy interesante porque es un problema que me estoy encontrando. No es un gasto del negocio, es un gasto de la empresa. Por ejemplo, vamos a poner que el bar de Paqui Bravo, no tiene ese gasto de alquiler, pero la empresa de Paqui Bravo sí tiene ese gasto de hipoteca. Es muy importante tenerlo en cuenta y es muy difícil a la hora de poder analizarlo. No es lo mismo que yo coja, vea los números y me vaya. Aquí hay que entender las circunstancias de cada restaurante, hay que entender las circunstancias de cada negocio y sobre todo de cada empresa. Porque muchos negocios los vemos llenos y eso estarás de acuerdo, estamos en Madrid y cierran. Es así. ¿Y por qué cierran? Desgraciadamente. Aunque el restaurante sea rentable, la empresa no lo es. Y no lo es porque no tienen en cuenta la mensualidad de la hipoteca en el plan de negocio. Serían un poco esos costes más estructurales, ¿no? Que serían los que se asociarían lo que es a la empresa y no tanto al negocio. Yo creo que Paqui lo preguntaba porque seguramente te habrás encontrado tú también casos, Alberto, en los que muchas veces cuando el local está en propiedad, lo que se hace es que dentro del resultado de explotación, en la parte de alquiler, se imputa esas mensualidades de la hipoteca o bien un porcentaje, ¿no? Equivalente a lo que podría ser ese porcentaje de alquiler. Esto entiendo que sería incorrecto, entonces. Sería incorrecto a nivel contable, pero a nivel de gestión es correcto, porque realmente volvemos a hablar de lo que a nosotros nos interesa es cuánto dinero tenemos y cuánto dinero tenemos del dinero que tenemos y la liquidez. Es decir, si no lo tenemos en cuenta pero tenemos que pagarlo, al final es como si lo perdiéramos. Entonces es mejor tener en cuenta que, aunque no sea de nuestro restaurante, sí es de nuestra empresa. Vale. Bueno, Paqui, no sé si te ha quedado resuelta la pregunta. Por otro lado, también nos preguntaba que si los empleados van en los costes fijos o variables. ¿Son empleados fijos o son empleados temporales? ¿Son extras? Depende. Ya vuelvo yo a salir con los depende. Porque digamos que al final tu jefe de sala o tu camarero es un coste fijo. Lo tienes por norma general tus 12 meses al año o si son tus 14 pagas con sus 14 pagas. Si luego tienes los fines de semana un extra, pues ese será un variable. Porque ese variable no lo tienes por contrato todos los fines de semana. Me lo estoy inventando. Al final te digo depende porque hay que entender las circunstancias de cada restaurante y hay que entender las circunstancias para poder tenerlo en cuenta. Yo, si son personal fijo que tienes y es personal con el que cuentas a largo plazo, lo metería siempre como un coste fijo, porque estoy contando con él a largo plazo. Y en principio, la renovación o la subida de sueldo anual o lo que sea, pues es como la del alquiler. Al final el alquiler es un coste fijo. El único coste variable... Paqui, piensa que un coste variable, si no viene nadie a tu restaurante, no lo tienes que pagar. Materia prima. Pero tus empleados están así y los tienes que pagar, coste fijo. Vale, perfecto. Pues bueno, yo creo que ha quedado claro. En este sentido, Alberto, antes comentabas también de los negocios de estacionalidad y del problema del personal. Claro, hay muchos negocios que precisamente como tienen esta estacionalidad, ¿no? Y tienen esos picos de trabajo durante X meses, claro, ante la dificultad de encontrar el personal, tienen que mantener ese personal. Esto repercute, lógicamente, muy negativamente en los resultados de explotación de la empresa del resto de meses, ¿no? Que hace que su rentabilidad general anual baje bastante. ¿Qué recomendación das en este aspecto? Este es un tema que no sé cuántas veces lo hablo a la semana. Creo que es el tema que más veces hablo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué hay que hacer? En las grandes ciudades tenemos el problema de la rotación o de los malos contratos o de la baja calidad de los contratos. En las pequeñas ciudades o zonas de
llamémoslo, yo lo llamo de costa o donde vamos los madrileños, tiene el problema que llega un puente y con los dos empleados que tienen, que normalmente dan abasto, se les colapsa la sala, se les colapsa la cocina, no dan abasto, al final la experiencia no es buena y como hemos visto tú y yo en algún proyecto, les destroza financieramente. No te puedo decir, si tuviera la solución me harían una estatua. Creo que esto es un trabajo al final que vamos a tener que hacer entre muchas personas, porque tiene que empezar desde que los trabajos... Para empezar, mira, volviendo otra vez, el plan de negocio tiene que contar con una buena gestión de la plantilla del personal. Tú a la hora de desarrollar un plan de negocio con una estacionalidad muy clara, pongamos por ejemplo un asador en una zona de esquí o un bar de paellas en el Levante, tienes claro que cuando más vas a vender son en las estaciones muy marcadas. Tienes que tener claro entonces que tus costes van a ser mucho mayores en unas épocas del año. Luego, el problema está en que no vas a encontrar esas personas. Pero bueno, vamos a partir de que tienes que no subestimar esos costes, no siempre estar preparado para lo mejor, pero esperándote lo mejor. Hay que tener siempre un exceso de gastos en los business plan o en los planes de negocios. ¿Por qué? Porque yo prefiero que mi cliente, por norma general, me diga, joder, pero es que yo quiero ganar más. Pero a ver, si yo adivinara el futuro, esto sería muy bueno. Pero es mejor tener esa capacidad de decir, oye, vas a tener la capacidad de poder tener 6 empleados este mes. Porque entonces igual no podemos tener 40 personas en el salón. Me lo estoy inventando las cifras. Igual tenemos que tener 30 y poder pagar a 5 personas. Entonces hay que verlo un poco. Luego ya está el tema de las condiciones, los contratos y todo, que eso es otro tema que, como bien hemos hablado bastantes veces, hay que profesionalizarlo también. Igual que con los planes de negocio, pues la estructura de personal hay que profesionalizarla bastante. Yo creo que son las dos áreas a tocar. Financiero y personal. Aquí ha explotado el Instagram, pero todavía nosotros no. Bueno, y al final es lo normal, ¿no? Puesto que son las dos variables que más peso tienen en un negocio gastronómico. Entonces, bueno, yo creo que teniendo controladas esas, más o menos es difícil que el resto vaya mal. Teniendo en cuenta, lógicamente, que contamos con una buena oferta gastronómica y ciertas bases, ¿no? Que damos por hecho, que el servicio es bueno y demás. Una experiencia, que a día de hoy esa es la tendencia. Eso es. Que bueno, aquí hay mucho que matizar sobre experiencia, ¿eh? Porque es verdad que muchas veces llevamos la experiencia a que hay que hacer cosas súper innovadoras y una buena experiencia se consigue con simplemente, yo creo que un conjunto de detalles y al final eso es lo que va a conformar que un cliente salga contento o no del restaurante. No hace falta hacer ni grandes paripés, ni demasiadas cosas, ¿no? que se escuchan por ahí, que parece que constantemente tenemos que estar como innovando y hay veces que yo hasta incluso digo, jolín, pues es que prefiero un restaurante quizá más tradicional, ¿no? Que te aporte realmente esa experiencia de la hostelería de toda la vida, que yo creo que también se está perdiendo y que por supuesto tiene su encanto. Entonces, bueno, al final tener claro esa propuesta de valor diferencial, que es lo que lógicamente va a hacer que destaques más que... y que eso lo transformes, por supuesto, en la experiencia que vaya ligada al concepto. Bueno, en este sentido, Alberto, claro, contamos ahora mismo con un nivel de inflación muy alto y sabemos que muchos restaurantes se están encontrando pues, con el problema de encontrar ese punto óptimo entre la calidad que ofrecen y la rentabilidad. ¿Cómo pueden llegar a ese punto medio? ¿O qué les recomiendas? La monitorización. Hay que hacer un seguimiento constante. Es decir, hay que seguir, tienes que estar constante, aunque no sea constantemente. Eso, por ejemplo, lo hablábamos hoy en una reunión que hemos tenido con el equipo, en el que hablábamos de que no tienes que estar constantemente mirando el coste de la sal o el coste del azúcar. El aceite sí ahora mismo, pero el de la sal y el azúcar no.
pero tener en cuenta algunos productos críticos, tener en cuenta dónde estamos gastando más y eso tenerlo y revisarlo igual que los almacenes. El almacén a día de hoy, yo creo que la gran mayoría, si no son muchos, los restaurantes compran en exceso. Yo estoy seguro que se tira mucho de lo que no se debería tirar. Entonces, un buen control de almacenes, un buen control de lo que tenemos es clave. No hay que estar contando y perdiendo 1 hora del equipo todos los días o 2 horas contando, vale, tenemos 6 botellas de esto, 2 latas de tomate, pero sí teniendo en cuenta los productos en los que realmente estamos gastando dinero y decir, vale, que esto no se ponga malo, esto hay que sacarlo y tanto sala como cocina tienen que trabajar de la mano y eso el gerente, dueño, propietario, chef, el encargado realmente de coordinarlo tiene que tenerlo claro porque es una parte clave para que tu restaurante, a pesar de que se estén incrementando los precios, que son una locura, ya lo estamos viendo también en los tickets finales, no nos repercutan de cambiar billetes. Es decir, que no vayamos a trabajar por nada. Yo creo que esa es la clave de todo. Está ahora mismo en el control tanto del inventario, el control de las mermas y tener una buena monitorización de lo que estamos realizando. No tiene que ser diaria, igual es semanal. Es todo, como digo, depende. Hay que analizar cada restaurante y hay que sentarse, aunque sea sentarse, parar, observar y aunque yo tenga gafas, 4 ojos ven mejor que 2 y siempre desde fuera. Anda que no nos habrá pasado de no ver una falta de ortografía y que venga un compañero o alguien y te diga, ay, tienes una falta ahí. Y tú decir, joder, llevo aquí delante 3 horas y no lo había visto. Y entonces, pues siempre que viene alguien, te puede ayudar a ver esas cosas que tú no estás viendo porque al final estás en la rueda constante de tu negocio. Y cuando hablamos ya de restaurantes pequeños, ni te cuento que no da tiempo a nada. Brutal. Bueno, Alberto, nos estamos quedando casi sin tiempo, entonces, aunque me encantaría seguir porque nos estás dando muchísimo valor y yo creo que claves muy, muy interesantes para que cualquier hostelero pueda implantar desde ya. Vamos a dejar a un lado esta parte financiera, vamos a darle un toque más distendido, ¿no? Y vamos a terminar con una pregunta que es ya tradición aquí en el canal y que solemos preguntar a todos los invitados, que es ¿qué plato te transporta a la infancia? Los macarrones con tomate y chorizo. ¡Wow! Ahí estamos, clasicazo. Yo no sé... espérate, ¿eh? Que igual te digo que la crema de espinacas, que la odio. Sí, yo entre esos dos, la crema de espinacas, que no me gusta nada. Yo creo que la crema de espinacas, que no me gusta nada, yo creo que ese sería el que me transporta. Bueno, nos quedamos con el positivo y con el negativo, ¿no? ¿Cuál me transporta positivamente y cuál me transporta negativamente? Muy Tal bien. cual. Genial. Pues ahora sí, siempre es un placer compartir conocimientos, consejos de personas apasionadas por la gastronomía y que dan tantísimo, ¿no? Y aportan tantísimo a la profesionalización de la misma. Así es que, bueno, para las personas que no se hayan podido conectar y que quieran contactar contigo, ¿dónde pueden encontrarte, Alberto? Pues mira, nosotros estamos ahora mismo cambiando la página web, pero tenemos disponible el Instagram de la empresa, que es mesaco.es y si no también mi perfil de Instagram es libre, que es Mereazpe, que son la conjunción de mis 2 apellidos y en breves espero que a partir de la semana que viene, la próxima, tengamos la página web lista y nos veréis en redes sociales que prometo que no las dejaré de lado como ha sido hasta ahora. Pues esperemos que sí, porque además en todos los contenidos que has publicado dices cosas muy, muy interesantes. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias y para el resto nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias.